Como humanos, nos gusta controlar nuestras vidas. Nos gusta decidir, tomar decisiones a diario, anualmente, sobre el futuro, sobre nuestras carreras. Nos gusta tener el control y nos gusta alejarnos de lo que no podemos controlar. Las cosas impredecibles o desconocidas son cosas que simplemente no solemos hacer ni con las que nos involucramos. Evitamos lo desconocido. Parece que Dios nos ha dado una mentalidad que teme a lo desconocido. Si no conocemos algo, no es que le temamos mucho, solo que preferimos evitarlo. Por ejemplo, quizá no nos gusta caminar por un bosque de noche. O sea, imaginar que vamos de noche por un bosque simplemente no es atractivo. ¿Por qué no? Bueno, porque es impredecible. No sabemos qué hay ahí. No sabemos. Algunas personas tienen miedo de volar en aerolíneas comerciales. Sencillamente no vuelan. Tienen miedo de morir. Otras personas temen ahogarse cuando van a ser bautizadas. Puede parecer extraño, pero es que algunas personas de ciertas partes del mundo donde no es común nadar casi entran en pánico al pensar en sumergirse en el agua. Nunca han estado bajo agua y pensar en sumergirse les da pánico. Cuando se les sumerge, creen que podrían ahogarse. En los humanos, la incertidumbre sobre lo desconocido tiende a provocar catastrofismo. Probablemente les parezca una palabra nueva, pero existe este término para una disposición mental que tenemos con lo desconocido que nos lleva hacia lo catastrófico. Acabo de mencionar este par de cosas. Han percibido el elemento catástrofe en todas ellas, ¿verdad? Catastrofismo. Si vamos al bosque, podríamos ser devorados. Si nos subimos a un avión, podría estrellarse. Si nos sumergimos, podríamos ahogarnos. Llevamos las cosas al límite e imaginamos las peores circunstancias. Catastrofismo es, en realidad, inventar cosas inexactas. Es una visión inexacta de la realidad. Y si, por ejemplo, miramos las Escrituras para ver lo que sucederá y luego empezamos a imaginarlo, tal como Jesús describió los últimos tiempos, un tiempo bastante dramático, tenderíamos a imaginarnos en una situación catastrófica y a temer lo desconocido o lo incierto del futuro. Repasemos algunas realidades. Vivimos en un lugar o hemos vivido en un lugar donde hay bosque. No temo ir al bosque de día, he ido al bosque de noche, adivine qué, pasa lo mismo, hay lo mismo ahí. ¿Los animales les temen a los humanos? Bueno, déjeme hacerle una pregunta. Vamos a analizar las catástrofes por un momento. Si fuéramos a morir en un avión, estadísticamente, ¿necesitaría volar todos los días durante los próximos 3 años? O sea, 1095 días a partir de hoy. Estadísticamente, quizá moriría en un avión si volara todos los días de los próximos 3 años. Pues bien, la respuesta a estas preguntas es no. Estadísticamente tendríamos que volar todos los días durante los próximos 103,000 años para morir en un avión. Imaginemos volar 103,000 años cada día para llegar a morir en un accidente aéreo. Esa es la realidad. Para evitar ahogarse al ser bautizado, solo párese. Algunas de estas cosas pueden parecer obvias, y no quiero restarles importancia, pero ¿qué causa el miedo a lo desconocido? Si analizamos los estudios, la principal causa del miedo a lo desconocido es la falta de información confiable. Si tenemos información confiable, podemos planificar, ¿verdad? Tenemos cierto control con una información fiable. Y la Biblia es un libro de información confiable. Habla de la toma de decisiones y sus consecuencias. Se trata de obtener información fiable sobre lo que funcionará en casi todas las situaciones de la vida
y luego aplicarla para lograr las consecuencias que deseamos. Así que la falta de información que encontramos en la Biblia o no usarla nos llevará a consecuencias que no deseamos. Entonces hay una preparación y una consecuencia y también hay un plan con información confiable. Y buscamos a Dios, vamos a su palabra, y no solo eso, sino también al Espíritu Santo de Dios que nos impulsa en ciertas circunstancias a tomar decisiones sabias, decisiones buenas. Por eso, una forma de contrarrestar el miedo a lo desconocido es tener información confiable de Dios, de Jesucristo, y usarla. Tomemos, por ejemplo, la Iglesia de Dios en Jerusalén. Si nos remontamos aproximadamente una generación y media, casi 2 generaciones después de Jesucristo, después de 2 generaciones desde su resurrección, la iglesia allí era bastante lejana de quienes realmente conocieron a Jesucristo, de quienes lo vieron. Me recuerda que en nuestra iglesia uno puede hablar de una figura histórica de la que la gente habla de vez en cuando, de la que otros dirán, nunca lo conocí. Por ejemplo, usted tendría que tener 50 años o más para tener una buena idea de quién fue Herbert Armstrong. Y así con el paso del tiempo, la vida cambia, el mundo cambia, las sociedades cambian, etc. Entonces, digamos, en el año 66 después de Cristo, habían pasado unos 45 años desde que Jesús vivió en la tierra como ser humano, un par de generaciones. ¿Y qué pasó? Todos llegaban para la Pascua desde Judea, se amontonaban en Jerusalén y un ejército, el ejército romano, rodeó Jerusalén. Simplemente los rodeó. Vaya, eso fue algo inesperado. Hubo mucho miedo, mucha incertidumbre. Este ejército no solo rodeó Jerusalén, sino que comenzó a construir murallas. Empezó a construir cosas para atacar y derribar muros y para entrar en Jerusalén. Y todos sabemos lo que hicieron los romanos. Llegaron, masacraron, destruyeron todo, y allí estaba la iglesia, allá adentro. Saben, algunas de estas cosas son difíciles. Los miembros de la iglesia necesitaban información confiable, ¿no? ¿Quién confiaba en qué en ese momento? ¿Quién escuchaba qué? Necesitaban poder planificar, prepararse y controlar su futuro, controlar lo que les sucedería y también poder prosperar. El relato de Lucas da información sobre la que la iglesia del primer siglo necesitaba saber. Vamos a Lucas, capítulo 21, versículo 20. Lucas, capítulo 21, versículo 20. Imagine que usted está en la iglesia y tiene esa información particular que provenía de Jesucristo. Esto es algo que ellos sabían. Dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, vaya, ahí estaba. Es una situación real muy difícil. Sepan que su desolación está cerca. El resto de la población no tenía esa información. La iglesia sí, ¿cierto? ¿Qué sabían? ¡Wow! Cuando vean este evento, sepan que esta ciudad va a caer. Esa es una buena información, ¿verdad? Así que, información número 1, la desolación está cerca. Pero no aquí. Cerca, pero no aquí. Se construyeron las murallas. Probablemente se prepararon algunas máquinas de ataque. Versículo 21. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, y en particular en Jerusalén, que se vayan. Y los que estén en el campo, no entren en ella. No entren en la ciudad. ¿Qué sucedió? Bueno, es interesante que justo entonces estallara la guerra civil en el Imperio Romano y una insurgencia comenzara a guerrear contra el César de turno.
Así pues hubo cierta lucha por un tiempo y el ejército se fue. El ejército romano acababa de salir de Jerusalén, se fue y sin duda se vio involucrado en las batallas de la guerra civil allí en el Imperio Romano. Así que en el versículo 21 vemos, salgan. La información que los hermanos tenían era confiable. Huyan de aquí. Y fue entonces cuando encontramos que la iglesia llegó a la ciudad de Pela. Cruzó el río Jordán dirigiéndose a lo que es hoy Jordania, y el Imperio Romano no se extendía mucho dentro de Jordania en aquellos días. No sabemos cuánto tiempo permaneció la iglesia en Pela. No tengo esa información, no la he encontrado. Creo que está un poco detallada en cuanto al tiempo, pero la iglesia inicialmente pudo avanzar, floreció. La iglesia pudo haber florecido, pero mientras tanto, muy pronto, un nuevo César se impuso, llamado Vespasiano, y las cosas volvieron a comenzar. El nuevo comandante de esa región se llamaba Tito, era el hijo de Vespasiano, y regresó a Jerusalén. Y esta vez, según he leído, construyó un muro alrededor de las murallas solo para encerrar a todos. Nadie salía. Los romanos construyeron su propio muro, y durante los 3 años siguientes mataron de hambre a los habitantes de Jerusalén. Versículo 23. Y vemos qué le sucedió. En versículo 22 dice, porque estos son días de venganza y se cumplirán todas las cosas que están escritas. Hay de las que están embarazadas, de las que crían y de los niños de aquellos días. Porque habrá gran angustia en la tierra e ira sobre este pueblo. Esto se denomina la primera revuelta judía, y esto fue la represalia de esta revuelta. Fue una especie de ataque de los romanos contra la población judía, no contra la iglesia. Pero dice que habrá gran angustia en la tierra y sobre este pueblo. No solo atacarían a Jerusalén, sino también a los condados circundantes. Terminarían tomando cerca de 250,000 de personas y exterminándolas. En el versículo 24, aquí en la siguiente Pascua del año 67 después de Cristo, de nuevo toda la gente había regresado a Jerusalén. Jesús dijo, no entren allí. Estaban allí para la Pascua. Fue entonces cuando cuando Tito llegó, construyó las muradas y encerró a 3 millones de personas en esta pequeña área. No tenían, pues se creía que era el 7º año, el año de reposo. No tenían suficiente comida. No tenían lo suficiente para mantenerse. 3 años de angustia y hambre. Ahora en el versículo 24, ¿qué les sucederá? Fíjense que dice ellos, y caerán a filo de espada. Si leen la guerra de los judíos de Josefo en el volumen 6, verán lo que sucedió allí. Y no voy a empezar a describir tales sucesos. Esos fueron algunos de los sucesos más terribles que la humanidad pudiera imaginar. Además, los que tuvieran cierta edad serían llevados cautivos a todas las naciones y esclavizados. Y Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Esa fue una información realmente fidedigna, ¿no? ¿No es cierto? Era algo que realmente les permitía prosperar. Nosotros también, con Jesucristo al frente de la iglesia, tenemos información confiable que nos permite prepararnos, planificar y controlar nuestro futuro. Hoy quisiera analizar el miedo versus el control en relación con nuestro llamado en la era maligna de Satanás. Este es un tiempo en el que la humanidad vive en la incertidumbre y el temor a la incertidumbre. Veremos en las Escrituras cómo las naciones temerán y sucederán cosas que, ya sabemos, Satanás es un experto en confusión, ¿cierto? Pero no deberíamos ver el futuro desde esa perspectiva. Así que examinemos cómo debemos vivir en esta era impredecible. Podemos encontrar dirección e información que reemplazarán el miedo
con la valentía divina para controlar nuestro futuro. El título del sermón de hoy es Controle su futuro. Controle su futuro. Les mostraré ejemplos de personas en la Biblia sobre cómo controlar nuestro futuro y de cómo Dios quiere que lo hagamos. Y usted tiene el control de su futuro si elige estar con Jesucristo. Ustedes y yo podemos vencer el miedo y la incertidumbre con la información de Jesucristo, mediante la cual podemos planificar, prepararnos y controlar nuestras vidas. Y al hacerlo, tomar control de nuestro futuro. La Biblia está llena de personas que se enfrentaron a tiempos y eventos inciertos con miedo a lo desconocido. ¿Recuerdan a personas como Moisés, temorosas y atemorizadas? ¿Cómo regresaría al palacio del faraón, al palacio de Egipto, de donde huyó, temeroso a un país diferente y se escondió en el desierto pastoreando ovejas? ¿Cómo lo haríamos? Josué había visto ciudades amuralladas, ejércitos con carros y jinetes, gente con gigantes. Y ahora debía guiar a Israel fuera de un entorno protegido, el desierto, donde eran alimentados, y ahora tenían que adentrarse en territorio desconocido. Vayamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Aquí es donde empezamos a encontrar una base para controlar nuestro futuro. Deuteronomio 31, versículo 6. Aquí es donde Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y podíamos pensar, sí, Dios le dijo eso, así que yo también podría hacerlo. Debería, como dicen los canadienses, anímate. Simplemente decir, yo lo tengo todo en control, puedo hacerlo. Puede ser usted o yo diciendo, sí, yo soy valiente. Puedo ser valiente. Mírenme cómo me levanto. Hay mucho humanismo que procuraría ir en esta dirección, pero observemos lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni tengas miedo de ellos. Porque el Señor, tu Dios, es quien va contigo. No te dejará ni te abandonará. ¿Nos suenan esas palabras? Dios lo ha llamado a usted, nos ha llamado al cuerpo de Cristo. Jesucristo va con nosotros. Y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo hasta el final del mundo. En el versículo 7, Moisés llamó a Josué y le dijo a la vista de todo Israel, sé fuerte y valiente, porque debes ir con este pueblo. Él había sido asignado por Dios para hacer algo. ¿Les ha asignado Dios algo para hacer? Sí, lo han asignado. Todos nos han asignado. Se nos ha dicho, Jesucristo nos ha ordenado hacer cosas. El Señor es quien va delante de ti. Lo mismo con ustedes y conmigo. Él estará con ustedes. Dios mora en usted y en mí a través de su Espíritu Santo. Esa es su morada, su hogar, el templo. Él no nos dejará ni desamparará. No temamos ni desmayemos. De ahí viene nuestra valentía. Ahí es donde nos deshacemos del miedo a lo desconocido, del miedo a la incertidumbre. No es que simplemente desaparezca, sino que empezamos a ser fuertes y valientes porque somos llamados por Dios a hacer algo. Y al hacerlo, agrada a Dios. Dios mora en nosotros después del bautismo por el Espíritu Santo y siempre estará con nosotros. Él puede obrar milagros, puede abrir puertas, puede hacer cosas que sucedan que ustedes y yo nunca soñamos. Su vida en este momento puede ser un testimonio de eso mismo.
por qué está donde está. Hablaba con el señor Manili esta semana, le pregunté, ¿te imaginas cómo llegamos a donde estamos? Éramos un par de jóvenes en una excavación en 1971 en Jerusalén y no podíamos ver el futuro, simplemente no lo sabíamos. No sabes qué te deparará la vida. Pero cuando obedeces a Dios, te sometes a Él, a lo que te pida que hagas, sea lo que sea, Dios está contigo. Él te guiará. Hazlo. Sé fuerte y valiente. Saben, después de la muerte de Moisés en Josué capítulo 1, versículo 7, Dios le repite eso a Josué. Le dice, solo sé fuerte. Le dice en versículo 6, sé fuerte y valiente. Versículo 7, solo sé fuerte y muy valiente. Y nuestra mente probablemente diría, sí, voy a conquistar a Israel. Ya sabes, ve y conquista Canaán por Israel. Veamos las palabras. Solo sé fuerte y muy valiente para que guardes y cumples toda la ley. Miramos que nuestra valentía empieza a librarse de ese temor. Es hacer lo que Dios dice, como dijo Jesús muy claramente, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que unos a otros se amen con amor ágape, como yo los he amado. Esa es nuestra orden de marcha. Así que tengan mucho cuidado de observar toda la ley. No se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperen donde quiera que vayan. Wow. Dios quiere que usted prospere. Él quiere que yo prospere. Él quiere que su pueblo crezca y prospere. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es cabeza de la iglesia, es quien ha guiado y animado a todos aquellos a quienes ha dirigido hacia la prosperidad, hacia la obra que se realiza, hacia vidas plenas. Y hoy nos dice a todos que seamos valientes. Estas cosas se repiten en el Nuevo Testamento. Sin embargo, algo que queremos destacar aquí es que Dios asignó responsabilidades a las personas justas o las personas que hacen el bien. Y les dice, sigan haciendo el bien, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Sigan haciendo lo correcto. Estos son los fundamentos, ¿cierto? Los fundamentos. Hacer lo correcto. No temer. Dios está contigo y te dirige. Debemos levantarnos cada día y repasar este modelo de oración al orar comenzando con Padre nuestro. Tenemos un Dios. Es nuestro Dios en este momento el que servimos. Nuestro Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Piadoso, Dios es piadoso. Tu gobierno, la palabra reino, tu gobierno, tu autoridad, venga, que venga hoy, que venga en el milenio, que venga en la segunda resurrección, que esté ahí para siempre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Empezar el día así, empezar el día observando lo que Dios quiere y haciendo lo que Él quiere. Tenemos confianza siendo un pueblo. La valentía proviene de una relación dirigida por Dios con personas piadosas, santas y piadosas. Somos apartados por un llamado. Estamos desarrollando un espíritu piadoso en nuestro interior. Él también nos ha llamado a ustedes y a mí a una observancia tal como lo hizo con Josué. Vayamos a Mateo 28, versículo 18. Venimos directamente a la iglesia en la que nos encontramos. Jesucristo es: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo en el versículo 18 del capítulo 28. Por lo tanto, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y versículo 20, enseñándoles cuál es la obra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Ir a todas las naciones, discipular a las personas, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que es aquí donde realmente empezamos a preguntarnos, ¿qué es lo desconocido?
Conocemos algunas profecías. Hay suficiente información allí como para darnos una especie de guía para ver hacia dónde se dirige la sociedad. Y ahora vemos que si observamos todo lo que Jesús nos ha mandado en las Escrituras, Él está con nosotros. Estamos en una muy buena condición. Mateo 24 contiene algunas profecías aterradoras sobre el fin de los tiempos, ¿verdad? Es como si lo peor de lo peor estuviera por venir, pero Jesucristo nos da a ustedes y a mí información avanzada para ayudarnos a controlar la vida durante el fin de los tiempos. Su iglesia del fin de los tiempos recibe información que puede planificar, al igual que la iglesia de Jerusalén que se fue a pela. Hay una comparación ahí. Lucas se enfoca ahora en nuestros días. Si continuamos en Lucas capítulo, pues vayamos a Lucas, vamos a perdón, vamos un poco atrás, Lucas 21. Es como el complemento de Mateo 24. Lucas capítulo 21, versículo 25. Habló aquí en la sección anterior que leímos sobre los eventos que sucederían entonces. Ahora vamos al título. El encabezado de mi Biblia es la venida del Hijo del Hombre. Ahora hay algunas palabras aquí para que ustedes y yo planifiquemos, al igual que en sus días podemos planificar ahora. Que habrá señales en el sol, la luna, en las estrellas, en la tierra. Angustia de las naciones. Oímos sobre la angustia que sobrevino a los judíos en ese tiempo. Ahora habrá angustia de las naciones. Jesús lo describe en Mateo 24. Con perplejidad, totalmente desconocido. El mar, las olas rugiendo, el corazón de los hombres desfalleciendo de miedo. ¿Y qué hay en esta situación? Catástrofe, miedo. ¿Y qué dice? Sus corazones desfalleciendo de miedo y las expectativas de las cosas que vendrán sobre la tierra. Se imaginan lo peor. Y adivinen qué, ya viene. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo sabemos de antemano. Lo sabemos de antemano. Es bueno saberlo de antemano. Entonces ellos, no la iglesia, verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Y sabemos en Apocalipsis cómo responden a eso. Oh, corren y se esconden. Parece una invasión extraterrestre del espacio y se esconden en las cuevas. Oran para que las cuevas se derrumben sobre ellos. Y finalmente salen a la guerra, ¿verdad? Hay un rechazo total, versículo 28. Ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando comiencen a pasar, miren hacia arriba y levanten la cabeza porque su redención se acerca. Daremos la bienvenida al regreso de Jesucristo. Fue profetizado, predicamos un evangelio que incluye la venida del reinado de Jesucristo en la tierra. Es un tiempo maravilloso, pero continúa con información que necesitamos para controlar nuestro futuro. Versículo 34. Mirad por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería, embriaguez y afanes de esta vida. Esto no es observar cuidadosamente lo que nos manda hacer, ¿verdad? Es como dejar que la sociedad entre y nos influya, diluya las cosas, se vuelva materialista, autosuficiente, hedonista, humanista. Ya no se tiene la estructura de la iglesia que Jesús puso en Efesios 4, con el liderazgo, la enseñanza verdadera,
y el cuerpo creciendo y desarrollándose en amor. No, eso es otra cosa. Hay que tener cuidado porque no podemos ser valientes si no somos personas que viven correctamente, como con Dios morando en nosotros y guiados por Jesucristo, que nunca nos dejará o abandonará. Y tener cuidado de que ese día sobrevendrá de repente, porque vendrá como una trampa sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Creo que todos creemos poder ver esto que sucederá. Oh, va a suceder. Lo tenemos y lo sabemos, y es, ya saben, algo predecible. Se desarrollará gradualmente y es como la iglesia en Jerusalén, y se despertaron un día durante la Pascua y había un ejército romano ahí. Y un año más tarde despertaron durante la Pascua y había un muro en construcción. Cuando hablamos de una trampa, ¿conocen las trampas tipo cepo? Es una trampa con un resorte. Uno va caminando por ahí y de repente, ¡zas! Lo atrapa. Así como así. Jesús sigue diciéndonos que algo va a suceder así de rápido. Está en el lugar correcto, en el momento preciso. Por tanto, prestemos atención al versículo 36. Aquí hay buena información, miembros del cuerpo de Cristo. Una persona justa, guiada por el Espíritu de Dios, a quien Jesucristo apoya y acompaña a cada paso. Velad, pues, y orar siempre para que sean considerados dignos de escapar de todas las cosas que vienen. ¡Wow! ¡Qué gran lugar! ¡Qué buen lugar para estar, para escapar de todas estas cosas! Como la iglesia de Pela, que simplemente se marchó durante una tregua. Escaparon, según todos los registros de Josefo, lo que le sucedió a más de 3 millones de personas. Y para estar ante el Hijo del Hombre. Ahí está el control de la vida. Hacer estas cosas y estaremos delante de Jesucristo a su regreso. Me recuerda al apóstol Pablo cuando estaba en prisión, una prisión romana, en Roma, y dice, sé que estoy a punto de morir. Fueran cuales fueran las circunstancias, los juegos de circo en ese momento estaban en su apogeo, les faltaba gente para lanzar a los leones y todas estas otras cosas que estaban sucediendo. Tenían un nuevo César completamente loco, y dijo, miren, mi tiempo ha llegado. Ahora bien, ¿qué dijo? Él dice, he peleado la buena batalla. Tengo el control de mi vida. Tengo una corona guardada para mí, y no solo para mí, sino también para todos los que anhelan la venida de Jesucristo. Ahí es donde controlamos nuestro futuro. Ahí tenemos control sobre nuestra eternidad, sobre el futuro, sobre la segunda venida de Cristo como parte del cuerpo, como la novia en el gobierno venidero que expulsará a Satanás y traerá paz a esta tierra. Esa es nuestra responsabilidad individual. Y ahora estamos dándoles esta información realmente útil. Veamos nuestra responsabilidad en 1 Corintios 16, versículo 13. 1 Corintios 16, 13. No tenemos que saber cómo navegar en el mercado de valores o cómo averiguar cómo evitar un desplome de la moneda en la que podemos tener algunos fondos o lo que sucederá, ya saben, en este mundo loco. Eso no es lo importante. Pero sí sabemos que tenemos un Dios que nos ama con amor ágape. Y Jesús dijo que si se enfocan en estas cosas, no se preocupen por su comida, por su ropa, sino porque, dice, yo les proveeré. Ya saben, dedíquense principalmente primero sobre todas las cosas, dedíquense a la obediencia, a la justicia, a hacer la voluntad de Dios, y todas estas otras cosas les serán suministradas. Eso es lo que nos dice. Y aquí en 1 Corintios 16, versículo 13, Pablo también dice, velad, prestad atención,
Presten atención a ustedes mismos. Presten atención al llamado. Presten atención al trabajo que Dios les ha dado para hacer. Dice, velen y manténganse firmes en la fe. Ya saben, la fe, mantenerse firme en ella, hacerlo, ser valientes, ser fuertes. Qué interesante. Ahí están todos los elementos. Mantenerse firme, ser valiente, ser fuertes. Y en versículo 14, que todo lo que hagamos se ha hecho con amor ágape. Ese es el mandato de Jesús para nosotros. Eso es todo lo que hay en la Biblia de principio a fin. Esa es la mentalidad de Dios, esa mentalidad ágape. Eso debería ser lo principal. Sabemos, no debemos perder lo principal, el amor ágape. Eso es lo que debemos enfocar principalmente. Así que el coraje, la valentía y ser fuertes está indeleblemente ligado a un llamado, a Dios, a observar su ley, a la fe, al ágape. Todas estas cosas nos dan una base sólida sobre la cual podemos ser fuertes y valientes. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, vemos una dirección para vivir que expulse el temor. Primera de Juan 4, 18. Y se repiten los mismos principios. Primera de Juan 4, 18. No hay temor en el amor ágape. Simplemente no existe. Pero el amor perfecto expulsa el temor. Porque el temor implica tormento, catastrofismo. ¿Recuerdan? Nos atormentamos por ese catastrofismo y llevamos las cosas a un límite terrible. Pero el que teme no ha sido perfeccionado en el ágape. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vean cómo todo se complementa. Hermanos y hermanas, todo esto se complementa. Y con Jesucristo somos fuertes y valientes. Si seguimos a quien nos precedió y Él nos guía, nos da toda la información que necesitamos para controlar nuestro futuro. Digo, controlar nuestro futuro. Saben, ustedes y yo no necesariamente controlamos todo, pero de hecho lo estamos haciendo. Es la voluntad de Dios. Es su deseo. Dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, no es la voluntad de Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Así que sabemos cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos para siempre. Ahora bien, la única parte del control que falta soy yo, ¿cierto? ¿Quiero lo mismo que Dios quiere? Así que sí, puede controlar su futuro porque Dios ya tiene un lugar para usted. Él ya tiene un lugar para usted en la familia. Jesucristo está preparando un lugar para cada uno. Dios seguro no nos dejará ni abandonará. Así que, en cierto sentido, controlamos nuestro futuro en lo que respecta a nuestra participación en él. Versículo 16 dice aquí en 1 Juan 4, el amor ágape se ha perfeccionado en nosotros en esto, para que tengamos confianza en el día del juicio. Cuando seamos juzgados en la resurrección, podemos tener valentía porque, como Él es Jesucristo, también lo somos nosotros en el mundo. Como Él es ágape, también nosotros lo somos. Como Él es nuestro Maestro, nosotros somos los discípulos. Tenemos confianza cuando somos como Jesucristo, cuando estamos en el cuerpo de Cristo, cuando lo tenemos a Él y al Padre morando en nosotros. Y de ahí proviene nuestra valentía. De ahí decimos, sí, me espera una corona de vida, junto con el resto de la familia que anhela y ama el regreso de Jesucristo. Somos pueblo de Dios, pero también somos humanos, y ciertos peligros pueden asustarnos y desanimarnos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 16, a los apóstoles, Jesús les dijo,
Mateo 10:16, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Solo piensen en esto. Él lo preparó todo para que pudiéramos pensar en una catástrofe. ¿Qué es una oveja? Una indefensa ovejita blanca. ¿Qué es un lobo? Un lobo feroz. No solo uno, sino muchos. ¿Cómo creen que va a terminar todo eso? Les digo que va a haber mucho rojo, mucha sangre. No será bueno. Y Jesús lo sabe. Y cuando miramos al futuro, dice, miren al futuro del mundo, de Satanás y todo lo demás, los estoy enviando a lo que normalmente sería una situación muy mala. Por lo tanto, aquí tienen una instrucción: sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sean como Él. Versículo 22. Serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora tenemos algo en qué basarnos. Cuando naveguemos por cualquier situación, asegúrense de ser leales a Jesucristo. No nieguen su nombre. Asegúrense de ser leales a la familia de Dios, de la cual somos ciudadanos de la familia del reino. Y si perseveran hasta el fin, serán salvos. En el versículo 26, de todo lo aterrador ¿qué dice Jesús? No los teman. No suena lógico, ¿o sí? Tienen ovejas, tienen lobos, la gente los odiará. Por lo tanto, no les teman. ¿Suena lógico? No lo es para la mente humana, pero sí lo es cuando Jesucristo nos guía, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Él nos respalda, está con nosotros, nos guía. No les temamos. No les temamos. ¿Se entiende lo que hace el miedo? Según el humorista estadounidense Irma Bombach, vamos a ser un poco más livianos la situación. El miedo es como una mecedora. Le da algo para hacer, pero nunca lo lleva a ninguna parte. Qué cierto es. Podemos sentir mucho miedo. Como escuchamos en el sermoncillo de hoy, podemos temer a muchísimas cosas. No ayuda en nada. Podemos imaginarlo, pero, pero no nos lleva a ninguna parte. El apóstol Pablo era blanco de los judíos, era blanco de los romanos, era blanco de los griegos, era un blanco de ataque donde quiera que iba, y pasó por varias sociedades, culturas e idiomas. El apóstol Pablo. Y en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3, le dice a la iglesia en Corinto, que está al oeste de Atenas, es algo propio de la cultura griega. Dice, estuve con vosotros en debilidad, con temor y mucho temblor. Esto puede suceder. Pero en algún momento tenemos que controlarnos. Tenemos que ser alentados por Dios y las palabras de Jesús. Y eso fue lo que le sucedió a Pablo. Aquí estaba. Estuve con vosotros con debilidad, temor y mucho temblor. No suena como nuestro gran y audaz apóstol Pablo, ¿verdad? Pero a veces está el lado humano. Si vamos a Hechos 18, versículo 1, podemos repasar algunos de los eventos allí. Hechos 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y se fue a Corinto. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía tanto a judíos como a griegos. Y fue enviado allí. Él estaba haciendo el trabajo, Jesucristo lo respaldaba. Versículo 6. Pero cuando se le opusieron y blasfemaron en Corinto, Pablo tuvo miedo. Se llenó de temor y tembló. Entonces, versículo 9. Ahora el Señor le habló a Pablo en una visión nocturna diciendo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Sin Dios, ustedes y yo no podemos tener valor. No podemos saber qué hacer. Necesitamos tener una relación sólida con Dios mediante la oración, el ayuno ocasional y la asimilación de su palabra de diversas maneras, formatos y medios. La compartimos de muchas formas accesibles. Necesitamos seguir comiendo este alimento espiritual.
En Filipenses 4, versículo 6, y ya empiezo a concluir, vemos al apóstol Pablo, aprende algunas cosas, las internaliza, recibe fuerza de Dios, no puede hacer trabajo sin Dios, no puede pasar un día sin esforzarse para hacer la voluntad de Dios y pedirle que lo guíe. Pablo escribe a la iglesia de Filipos, no se inquieten por nada. Eso es lo que Jesús nos dice en Mateo 5, versículo 6, donde dice, mi Padre provee ciertas cosas para las flores del campo y para las aves del cielo. No se inquieten por sus necesidades físicas. Pablo dice, no se inquieten por nada. Ansiedad. No tengan ansiedad. Es como un temor, una preocupación. Pero en todo, mediante oración y ruego con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Dios tiene que estar en la ecuación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que va por todo ese caos, toda esa agitación, toda incertidumbre, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Así que, quien es guiado por el Espíritu Santo de Dios no estará plagado de preocupación ni ansiedad. El Espíritu de Santo no es de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que para concluir, vayamos a 1 de Timoteo 6, versículo 11. Aquí nuevamente el apóstol Pablo nos está dando dirección, instrucción e información. Las situaciones inciertas en el mundo ya están comenzando a desencadenar temores desenfrenados a lo desconocido. La gente tiene miedo y, por lo tanto, no saben qué va a pasar, así que mejor consigamos más bombas. Hay países que no tienen bombas nucleares y que las están consiguiendo, queriendo conseguirlas por miedo a lo desconocido. Existe el temor a las finanzas y las naciones, los gobiernos y los fondos soberanos han estado comprando todo el oro posible. ¿Oro? ¿Qué nos dice Jesús sobre el oro? Lo tirarían a las calles, porque el oro por sí solo, aunque sea escaso, no sirve para nada. Lo único que hace el oro es que tengas que pagarle a alguien para que te lo proteja y nadie más se lo robe. Y eso es lo que pasa con el oro. No es como el cobre ni nada que se pueda usar. Por lo tanto, confiar en algo como el oro no va a lograr nada. Primera de Timoteo 6, versículo 11. Pero tú, oh hombre de Dios, oh mujer de Dios, oh hijo de Dios, estás en una categoría diferente. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor ágape, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Sí, usted controla su futuro. Usted echa mano de la vida eterna. Así que veamos esto de nuevo en el versículo 11. Pero tú, hombre de Dios, preguntémonos, ¿soy realmente una persona de Dios? ¿Soy realmente una persona donde Dios mora y estoy en contacto con Él hasta el punto de que vivimos juntos y somos uno? Dios en Cristo, Cristo en Dios, ellos en nosotros, nosotros en ellos. Esa es una responsabilidad individual. Tú, oh hombre de Dios, busca la justicia. Aquí está la información confiable para controlar nuestro futuro. Buscar la justicia. Buscar la justicia sería como perseguir a un conejito por ahí. Ir y tratar de conseguir uno es difícil. Desaparecen fácilmente, se esconden.
puede correr. Vayamos a tratar de encontrar uno de esos e intentar atraparlo y acariciarlo. La búsqueda implica mucho esfuerzo, así que buscar hacer lo correcto en los pensamientos diarios, en la vida diaria, buscar la piedad. Eso es, podríamos llamarlo santidad. Dios se ha puesto su espíritu en nosotros. ¿Estoy viviendo de una manera piedosa? ¿Estoy pensando pensamientos piadosos? ¿Estoy expresando cosas que no son piadosas? Fe. ¿Confío en Dios? ¿O creo que en este mundo incierto puedo desentrañarlo y desenvolverme bien? Ágape. Solo hay una fuente de agape. Es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Paciencia, perseverancia, mansedumbre y lucha la batalla de la fe. A medida que surgen todas estas dudas, todas las teorías de la evolución, todo lo que soporta la inteligencia artificial, todo lo que la ciencia parece aportar en cuanto a genética o líneas genéticas históricas que tienden a refutar y debilitar la Biblia, ¿estamos luchando la buena batalla de la fe? Al hacer estas cosas, usted controla su futuro y echa mano de la vida eterna.